Vamos a empezar. Eh, yo soy el doctor Fernando Belvey, ¿sí? La unidad 10, como les comenté, pilar implantológico, principios de osintegración y resoluciones protésicas, tanto unitarias y estructuras a puentes fijas y removibles. ¿Sí? Y así está en la guía de la currícula de la cátedra. ¿Sí? Bueno, primero debemos entender de dónde surge la implantología. Hay mucha evidencia, digamos, y esto surge a través de un grupo científico, ¿sí? Que ha realizado numerosos estudios a lo largo de varias décadas, fundamentalmente con el doctor Branemark, que fue un médico traumatólogo, y su equipo, un equipo muy grande, que abarcaba varias disciplinas, fundamentalmente en la Universidad de Lund, en la Universidad de Göteborg y en el Instituto de Biotecnología Aplicada de Göteborg, todo en Suecia, ¿sí? Eh, Fíjense que eso ya nos indica desde dónde nace la implantología de los países escandinavos, ¿sí? Donde siempre se le da mucha importancia en general a la odontología. Hacia fines de la década del 50 y principios de los años 60 se realizan los primeros estudios en laboratorio, más precisamente en conejos, para analizar la microcirculación sanguínea, por medio de una cámara que estaba contenida en una caja de titanio. Y así se comprueba que este metal se integraba y se adhería firmemente al hueso, debido a su biocompatibilidad y excelentes respuestas tisulares, ¿sí? Es decir, el doctor Brannemark lo único que quería era estudiar la microcirculación. Él estaba estudiando los huesos, como era traumatólogo, estudiaban la microcirculación y estaban haciendo estudios tisulares del tejido óseo en sí. No era con respecto a la implantología oral. Surge así entonces el concepto de osteointegración u osteointegración y la idea de diseñar elementos a base de titanio para fijar estructuras protésicas en forma estable al hueso. Los conocimientos fueron evolucionando y se crea la unidad de anclaje con forma radicular llamada implante dental, que reunía todos los requerimientos anatómicos y tisulares para una adecuada integración a los huesos maxilares. En el año 1965, Branemark y sus colaboradores tratan al primer paciente. Fíjense, en el año 65, ya casi 60 años prácticamente, presentado en maxilar inferior. ¿Por qué? Porque el equipo del doctor Branemark lo que veían los pacientes generalmente en desdentados totales, ¿no? Pero que siempre tenían más problemas, por supuesto, en el maxilar inferior, por la menor retención, por la presencia de la lengua, etc. Entonces, al primer paciente que trataron era un paciente que tenía este dentulismo total inferior. Y lo rehabilitaron con una prótesis implanto soportada, es decir, una prótesis total. Surge el concepto de oseointegración. A partir de los ensayos de Branemark, se propone entonces un protocolo quirúrgico. Los materiales para la fabricación de los mismos, que era el titanio, hecho a base de titanio fundamentalmente, y el instrumental requerido para la ejecución de los mismos. Con algunas variantes, estos mismos procedimientos hoy se siguen realizando, ¿sí? Solamente que se fueron perfeccionando y evolucionando un poquito más. Así, la odontología experimentó el mayor avance en lo que se refiere a la rehabilitación oral, debido al surgimiento de una nueva técnica para reponer elementos dentales perdidos. Esta línea de investigación fue adquirida por una empresa llamada Nobel Pharma, ¿eh? Que trabajaba con la coordinación y el asesoramiento del Dr. Brannemann, y así se fabricaron y se comercializaron los primeros implantes dentales, que llevan, y hasta el día de hoy llevan su nombre. Hoy esa empresa se llama Nobel Biocare. Y esta empresa estuvo muchos años, esto es una salvedad, pero para que ustedes sepan, eh, estuvo muchos años en Argentina y por cuestiones burocráticas, etcétera, bueno, hace casi una década ya dejó el país. Ya no se pueden conseguir implantes de Nobel Biocare, pero sí implantes de otras marcas que todavía, gracias a Dios, están en Argentina, pero que son del mismo nivel, digamos. Pero en cualquier país, uno se va, acá en Latinoamérica, en cualquier país se consiguen estos implantes.
hoy, y los implantes de Nobel tienen un tipo de implante que se llama Brannemar también. ¿Sí? Entonces la utilización de estos implantes para tratar el enturismo parcial o total se convirtió en una práctica de rutina. Hoy en día, imagínense de 65 años hacia acá todo lo que ha evolucionado. Los implantes son, y esto es lo que yo les contaba hoy, por qué lo consideramos y por qué debe estar dentro de la prostodoncia, es porque el implante es un sustituto protético y se inserta en el maxilar con el único propósito de reponer los dientes a través de una prótesis. Es decir, que conceptualmente es un sustituto. Y si bien se coloca a través de un procedimiento quirúrgico, es una prótesis. Tanto el implante como la corona que llevará después, todo el conjunto es una prótesis. Los implantes deben cumplir con ciertos requerimientos, ¿no?, para asegurar su éxito y permanencia en boca, ¿no? Deben ser, primero, lo más importante es la biocompatibilidad, y el material, como ya dijimos, el titanio, porque es muy bien tolerado por el hueso, posee gran capacidad para formar óxidos muy delicados y muy finos en la superficie que lo protegen de corrosión y favorecen su fijación al hueso. Y otra cosa que tiene el titanio, al ser un metal, es la gran resistencia mecánica para soportar el estrés de las cajas a través del tiempo. ¿Qué indicaciones tienen los implantes? Esto también es un apartado muy amplio, ¿eh? En cuanto a las indicaciones, pues, tenemos tanto para el denturismo total como para el denturismo parcial. Para el denturismo total tenemos la pérdida de soporte óseo, pérdida de estabilidad de las prótesis fundamentalmente, y la intolerancia psicológica al llevar una prótesis total o completa. Y las del parcial serían imposibilidad de hacer una prótesis fija, ya sea por ausencia de pilares, excesiva distancia entre los mismos, etc. Imposibilidad de tallado, es decir, porque hay dientes sanos, vecinos a la brecha, o negativa al tallado. A veces hay dientes que se justifican tallar tanto técnicamente como para nosotros, y se le indicamos al paciente, pero a veces el paciente opta por no tocarlos, y bueno, entonces el implante es un muy buen recurso. Y las contraindicaciones, y también un apartado más amplio todavía, yo traté de hacerlo menos abarcativo y tratar de resumirla de la mejor manera. Encontramos locales, absolutas o relativas, y generales. Dentro de las locales absolutas tenemos neoplasias malignas en cabeza y cuello, que pueden estar en boca fundamentalmente, lesiones precancerosas, lesiones sépticas localizadas en maxilares, fístulas, etc. Pacientes irradiados en cabeza y cuello, pacientes poco motivados en cuanto al cuidado futuro de su salud bucal. Imposibilidad de alcanzar expectativas que demanda el paciente. A veces el paciente tiene una expectativa que nosotros no la podemos cumplir, o que no es realizable, digamos, ya sea estética o funcionalmente. Y las relativas pueden ser patología periodontal no tratada, patología periapical tratada, contigua al lugar de colocación del implante, policaries no tratada, malposición dentaria, ya sea coronal o radicular, déficit de volumen de hueso, anatómicas, pueden ser seno maxilar, cavidad nasal o nervio dentario inferior. Todas estas, ¿por qué son relativas? Porque subsanando las causas que producen estas alteraciones, luego se puede proceder a la rehabilitación con implantes. Generales, encontramos mal estado general del paciente por enfermedades graves, cardiopatías, diabetes, mal controladas o no tratadas o no controladas, tratamientos con citostáticos, enfermedad reumatoidea, colagenopatías, etc. Fumadores o grandes fumadores, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, todo esto si no está controlado, por supuesto, síndrome de depresión o ansiedad, enfermedades infecciosas como puede ser la hepatitis, el SIDA, etc. Drogadependientes, y en edades menores a 18 años, hasta que no acabe el crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares, también es una contraindicación, y el embarazo. Bueno, apartado importante, la desintegración, como venimos hablando, que es la conexión estructural y funcional entre el tejido vivo organizado, que es el tejido óseo, y la superficie del implante sometido a cargas funcionales. Es decir, que nosotros consideramos que un implante está óseo integrado cuando está en función. Y ese tejido óseo responde al implante una vez que éste entra en función.
¿sí? Cuando entra en función, cuando está rehabilitado, ya sea con una prótesis o con una corona. Principios de la osteointegración, eh, debemos saber que una vez colocados, los implantes en los huesos maxilares no los debemos someter a cargas durante 3 a 4 meses en el maxilar superior y durante 2 a 3 meses en el maxilar inferior. Estos son parámetros generales. Esto puede variar de acuerdo también a, hoy en día hay implantes que están muy mejorados en cuanto a su tratamiento de superficie, que ya lo vamos a hablar más adelante, y eso hace que estos tiempos puedan disminuir un poquito más, ¿sí? Pero son implantes que tienen ciertas características. Otro aspecto importante es la correcta irrigación del tejido durante el fresado, en el acto quirúrgico, ¿sí? La temperatura. Nosotros deben saber que al colocarse los implantes nosotros nos dependemos de un instrumental que se llaman fresas, ¿sí? Y esas fresas lo que generan es un lecho en el tejido óseo. Yo no les voy a hablar de la técnica quirúrgica así, pero sí los aspectos más generales. Eh, Al producirse ese fresado, como un fresado en el diente, eso levanta temperatura, entonces debemos irrigar correctamente esa zona, porque si el hueso sobrepasa los 47 grados, se puede producir la necrosis, ¿sí? Y eso va a producir después problemas, fracaso, dolor, etc. Otro aspecto importante es obtener un buen anclaje primario, que debe ser, el implante al momento de ser colocado debe permanecer rígido en el lecho que hemos preparado con las fresas que les mencioné anteriormente. Otro aspecto importante es respetar todo el protocolo de bioseguridad, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las generalidades y tipos de implantes, esto es un mercado, ¿no? Como cualquier cosa en la odontología, hay empresas que fabrican los distintos insumos, materiales, etcétera, y para los implantes es lo mismo. Existen diferentes tipos, tanto en forma, tamaño, longitud, etcétera. Debemos conocer y reconocer las partes de un implante. En él encontramos tres partes que son básicas a todos los implantes, dependiendo de la marca. La parte más coronal, que es la cresta, donde se encuentra la plataforma. Y después tenemos el cuerpo, que es la superficie más amplia, es decir, es la parte más abarcativa del implante. Y por último, el ápice, o la porción más apical. Fíjense, acá pueden ver en esta imagen cómo los implantes tratan de simular la anatomía radicular, ¿sí? Poseen distintas trabas macroscópicas como roscas, espiras, algunos surcos, alguna plataforma, alguna rampa, etc. ¿Sí? Fíjense que hay distintos tamaños, acá se puede ver los tamaños, longitudes, el diámetro, eh, distintas coloraciones, algunos más lisos, más brillantes, más opacos, etc. El cuerpo del implante, entonces, es como dijimos, la porción que está diseñada para ser insertada en el hueso porque es la más abarcativa, la de mayor tamaño en el implante. Encontramos en él las roscas o espiras y existen de diferentes formas. Pueden ser cilíndricos o cónicos, si los cilíndricos de paredes paralelas, los cónicos deben ser convergentes o una combinación de ambos, que serían como cilindro cónico. Poseen colores y texturas diferenciadas de acuerdo al tratamiento de superficie externa. Eso les voy a explicar más adelante. También encontramos en el cuerpo las trabas, pueden ser aletas, salientes, surcos, plataformas, etc. De esto, si bien la integración no va a estar exclusivamente dependiendo de estas trabas, lo que hace es que todas estas trabas aumentan o mejoran en cierta forma la fijación del implante. En cuanto a la superficie de los implantes, podemos encontrar implantes de superficie tratadas y no tratadas. Los de superficie tratada tenemos tratamientos con grabado ácido, spray de plasma de titanio o recubrimiento con hidroxiapatita. Y la superficie no tratada, lo que vamos a ver a la simple vista se ve liso y pulido, ¿sí? La superficie tratada posee un aumento notable en la capacidad y superficie de desintegración y también en la adherencia microscópica al hueso. Y los implantes de superficie lisa y pulida fueron los primeros en ser utilizados, ¿sí? Presentan muy buenos resultados igualmente a largo plazo, pero el tratamiento de superficie surgió como para darle un plus a la oseointegración y poder hacer que el implante sea más predecible y más estable a largo plazo, ¿sí? Es decir, que los primeros estudios de oseointegración con los implantes de superficie tratada se vieron muy aumentados y muy mejorados. Acá se puede ver
Fíjense, implante de superficie no tratada, como es liso y brillante, y este más opaco, ¿sí? Este tiene superficie tratada, tiene un tratamiento en la superficie, digamos, en el cuerpo, hacia el ápice, y en la plataforma, a veces algunos vienen pulidos porque allí se adhiere mejor a veces el tejido gingival, porque allá en esa zona más coronal se va a insertar la encía y va a ser la emergencia de nuestra futura corona. En cuanto a la longitud, otro aspecto importante, debemos saber que el largo del implante va desde la cresta o plataforma hasta la punta del ápice. Las longitudes son muy variables, de acuerdo al fabricante. Eso puede ser, podemos tener distintas variantes, pero lo más común es que van desde 6 milímetros a los 15. Diámetro también va de la mano a la longitud, es otro aspecto importante y también es variable, igual que el anterior. Los diámetros pueden ir de 3,3 a 6 milímetros, siendo los más comunes el de 3,3 o 3,5, que eso hace que nuestros implantes los llamemos de plataforma estrecho, 3,75 a 4, plataforma media o regular, y 5 a 6 milímetros de plataforma ancha, dependiendo de cada fabricante también. Aspectos importantes, ahora que estamos hablando de temas de longitud y de los diámetros, es que todo esto sirve para que nosotros podamos seleccionar el implante en función justamente del remanente de tejido que tengamos en cada caso. Esto se lleva a cabo como mediante estudios complementarios, como las radiografías panorámicas, y sobre todo y fundamentalmente con la tomografía. Son los estudios que ya son de cabecera, digamos. La panorámica ya ha quedado, no desactualizada, porque se puede pedir panorámica, y la seguimos pidiendo, pero hoy en día la tomografía es el estudio más asertivo a la hora de determinar si vamos a rehabilitar un implante, con implantes o no a un paciente. Así observamos la calidad y la cantidad del tejido, ¿sí? Y esto nos sirve para que la calidad la evaluamos con la densidad del trabeculado. Y el volumen debemos determinar tanto el ancho como el alto de los rebordes. Y eso en las tomografías lo podemos ver porque hasta podemos pedir a la clínica que hace los estudios que nos mande con las mediciones y bueno, así que el mejor estudio hoy en día es la tomografía, ¿sí? Debemos tener en cuenta también a la hora luego de colocar los implantes es que la distancia entre los implantes y las piezas dentarias remanentes, el mínimo es de 1,5 milímetros y la distancia entre implante y implante es de 3 milímetros. Fíjense que podemos mantener una distancia menor entre diente e implante que entre dos implantes adyacentes. Otro aspecto importante es colocar el implante a nivel de la cresta ósea o 1 milímetro por debajo del límite amenocementario de los dientes vecinos al momento de colocar, si es que tenemos dientes. Acá podemos ver, fíjense cómo los implantes entre sí están más separados. Fíjense, este implante aquí está más cerca, en la figura A, del diente mesial. Hay otras imágenes donde se puede ver mejor. Acá está, manteniendo siempre 3 milímetros y equidistantes los implantes. Acá también. Y en los dibujos, estos son esquemas de dibujos, se puede observar cómo podemos mantener una menor distancia, de 1,5 milímetros entre diente e implante, pero entre los implantes mínimo de 3 milímetros o más. Bueno, en cuanto a la cresta y la plataforma, es la porción más coronal del implante y está diseñada para fijar. ¿Por qué? Porque es importante, porque a través de esta lo fijamos a los distintos componentes protésicos. Comúnmente en ella encontramos un mecanismo antirrotacional para poder fijar los pilares o intermediarios. Esta forma antirrotacional puede ser un hexágono externo, un hexágono interno, un cono de Morse, surcos o canales internos. Acá vemos distintas plataformas, ¿sí? Aquí se supone que vendría el cuerpo del implante, ¿no? Acá solo, en estas imágenes solo estamos viendo la plataforma. Vemos acá un hexágono interno, acá se ven las paredes del hexágono, acá hay un hexágono externo. Siempre lo que sea externo es lo que es más visible, digamos, ¿sí? Y esto es un cono Morse. Un cono Morse es un cono interno, ¿sí? Donde el pilar se ajusta por fricción y es muy estable. Acá podemos ver implantes de conexión interna, rieleras, surcos.
¿sí? Es decir, que acá los pilares vienen y tienen unos homólogos que ingresan y se traban en esos surcos o rieleras. Esto es un hexágono externo, acá se pueden ver bien las 6 paredes, y el pilar asienta en eso y se traba. Y después viene un tornillo que a su vez ingresa ahí. Acá podemos ver los pilares, fíjense cómo tienen distintas formas, algunos son macizos y otros son huecos donde pasan los tornillos. ¿Sí? Los tornillitos que ajustan después al interior del implante, ajustan el pilar con el tornillo protético. Estos son de plástico, son los llamados calcinables. ¿Cómo vemos clínicamente la plataforma? ¿Sí? Si es un hexágono interno, puede tener también una plataforma inclinada. Fíjense que acá se apoya el pilar. Hay otros implantes de hexágono interno que ya no traen esta plataforma, solo traen el hexágono y solo se incrusta ahí el pilar. Acá se ve un hexágono interno y área estabilizadora, ahí se puede ver. Fíjense, la plataforma inclinada no se encuentra, estos son más modernos, digamos. Este es el hexágono externo y acá hay un cono de Morse. Eso era cuanto a la plataforma. Ahora, pasando al ápice, debemos decir que esta se continúa con la configuración anatómica del cuerpo implantario y puede tener alguna característica que lo distinga. Encontramos trabas macroscópicas, surcos, orificios, canales, etc. Importante, entonces, para cada tratamiento debemos saber qué tipo de prótesis luego vamos a realizar, ¿sí? Así, también surge muchas veces, una vez que planificamos y evaluamos la tomografía con la panorámica, y decidimos qué implante vamos a colocar, si de conexión interna, externa, con Morse, etc. Debemos planificar antes también qué tipo de prótesis íbamos a realizar, ¿sí? Y en base a eso, si vamos a hacer una prótesis dento soportado o implante soportada o una combinación. ¿Sí? Y surge así entonces la duda de ferulizar con los dientes naturales. Pero hay que entender que un implante no es un diente. Acá podemos ver anatómicamente algunas diferencias entre un implante insertado en el hueso y entre un diente insertado en el hueso, perdón, y un implante. Podemos observar la estructura de soporte en el diente, tejidos blandos y tejidos duros y la disposición organizada de los mismos. En el implante se aprecia una íntima unión entre el tejido óseo. Fíjense que ya no observamos ahí, en esa imagen se observa que no hay ligamento periodontal en el implante, cosa, un aspecto muy importante que sí tenemos en el diente. Este, acá hay otras imágenes y podemos ver ya más microscópicamente. Encontramos distintos tejidos en el diente, encontramos el cemento, el hueso, el ligamento periodontal, los hemidesmosomas, la lámina basal, y esta contiene una lámina densa y una lámina lúcida. 13 grupos de fibras que se insertan desde el hueso al diente en distintas orientaciones, ya sean perpendiculares, oblicuas, horizontales. Es decir, que eso le transfiere una gran capacidad al diente de poder tener una amortiguación, digamos. Y el sangrado también es más fiable por estas características. Y el titanio en el implante es un material inerte. Se observa como una anquilosis, es decir, que la unión entre el hueso y el implante es muy íntima. No hay un espacio, no hay un ligamento. Eso es debido a la osintegración. Observamos hemidesmosomas y lámina basal densa, lámina lúcida y una sublámina. Y solo 2 grupos de fibras, ya sean paralelas y circulares. Y el sangrado en el implante es menos apreciable, es menos fiable. ¿Qué limitaciones entonces, al tener estas diferencias, qué limitaciones vamos a encontrar para fertilizarlos? Es que el implante puede llegar a tener un movimiento solo de 10 micras en el hueso y una pieza dentaria puede tener una movilidad de entre 700, sí, a 30 veces más movilidad que el implante. El diente cuenta con un elemento amortiguador que es el ligamento, como dijimos, y le confiere resiliencia para soportar el estrés de las fuerzas masticatorias casi en cualquier dirección, ya sea vertical, lateral, oblicuas o combinaciones. Y la movilidad en el implante es muy escasa.
en sentido horizontal prácticamente no tiene movilidad, por lo que no soporta bien las fuerzas laterales, pero sí puede hacerlo en forma vertical. Lo ideal es que la prótesis fija sea, al seleccionar la opción de rehabilitar con implante, que esa prótesis sea implanto soportada, ¿sí? Y evitar la conexión, la fibrización entre implante y diente. Lo que pasa es que esto a veces supone mayor complejidad o mayor costo, pero eso hay que advertirle al paciente. Aquí se pueden ver las diferencias biomecánicas, como esta estructura, fíjense en la radiografía, se puede ver como el puente al moverse no va a originar pérdida en el diente, porque el diente puede soportar la movilidad tanto de forma oblicua, vertical, etc. Pero el implante no va a soportar y va a empezar a perder tejido de soporte, fundamentalmente hueso. Y eso puede hacer fracasar en el tratamiento. ¿Cómo evaluamos el éxito en un tratamiento de implantología? Debemos realizar controles radiográficos, verificar la ausencia de un espacio radiolúcido periimplantario. Fíjense que habíamos dicho que nosotros no observamos un espacio, es decir, no hay un espacio periimplantario, no hay un ligamento periodontal. Nosotros en un control radiográfico debemos ver que el hueso está íntimamente unido al implante. Si esto no es así y se observa un espacio radiolúcido, puede ser que se esté originando una periimplantitis, etc. La pérdida ósea vertical es de 2 milímetros al año. Siempre se produce algo de pérdida al colocar el implante, después de que este ha sido activado. Activado con una corona, ¿no es cierto? Al transcurrir el año, esa pérdida se debe estabilizar si nosotros controlamos las fuerzas oclusales. El rendimiento adecuado del implante se caracteriza por ausencia de movilidad o dolor. ¿Sí? Ustedes nunca van a ver implante con movilidad. Una corona es un implante que esté móvil. Si no, algo está pasando. Algo puede estar fracasando. También debemos observar ausencia de neuropatías o parestesias por contacto con el nervio central inferior u otras estructuras nobles, ya sean senos paranasales, nasales, etc. Factores que llevan al fracaso, eh, especialmente la técnica quirúrgica inadecuada al momento de colocar el implante, o una carga prematura, no respetar los tiempos de estabilidad del implante sin carga protética, digamos. O una sobrecarga biomecánica. A veces hemos esperado el tiempo, hemos colocado bien el implante, todo, y hemos colocado la prótesis de forma correcta, pero hay una sobrecarga mecánica por sobrecarga cruzal, etc. Infección perimplantaria y respuesta deficiente del huésped. A veces hicimos todo bien, pero algo pudo haber pasado en el paciente, como por ejemplo la escasa irrigación de la zona, bajas defensas, no seguir las indicaciones para el postoperatorio, etc. Signos y síntomas. ¿Cómo vamos a saber si algo está fracasando en implantología? Porque se observa una periimplantitis, que la periimplantitis es algo similar a la periodontitis. Se pueden asociar entre ambas, digamos. Es la presencia de un tejido fibroso inflamatorio implantario alrededor del implante con pérdida de tejido óseo. Fíjense que la periodontitis es algo similar, que vamos a observar pérdida de tejido en la periodontitis, pérdida de tejidos de soporte, inflamación, algo muy similar a lo que se observa en la periimplantitis. También se observa supuración, movilidad y, por supuesto, todo esto se combina con dolor. Bueno, como yo les comenté y les mostré hoy más imágenes anteriores, luego que hemos colocado los implantes, estos tienen una finalidad, obviamente, protética, ¿sí? Y a través de qué lo conectamos con la prótesis, mediante los pilares. ¿Sí? Son muy diversos en cuanto a forma, tamaño, función. Se los conoce con la denominación también de intermediarios, de abutment u otros nombres. Principalmente hay de dos tipos. Pueden ser metálicos o de plásticos calcinables. Los metálicos son maquinados, que pueden ser rectos o angulados. Y los calcinables generalmente, eh, como les dije, plásticos, vienen los llamados UCLA o unidad calcinable. Son útiles para el laboratorio porque estos se mandan a colar. Todos estos pilares son fabricados por las mismas empresas que fabrican los implantes, ¿sí? Algunas empresas se especializan más o menos, pero todas fabrican
sus implantes y también los pilares y los aditamentos para la rehabilitación. Fíjense, podemos ver los implantes, los pilares, perdón, rectos, angulados, con distintas angulaciones, y todos poseen orificios. ¿Sí? Algún orificio por donde entra un tornillo, que es el tornillo protético, que vienen ya con los pilares, se los venden, o a veces los venden por separado, pero siempre traen un orificio de entrada para el tornillo. Aquí este es el único que se observa, este es un pilar macizo, pero fíjense que en esta parte más inferior sí traen unas espiras de un tornillito que hacen que eso se pueda fijar y atornillar al interior del implante. Y acá podemos observar todos los pilares, cómo se los fijan y están atornillados a su correspondiente implante. Mediante estos pilares vamos a poder diseñar distintos tipos de prótesis. ¿Sí? Hay tipos de PF y PR, ¿sí? Es decir, prótesis fijas o prótesis removibles en implantología. Esto dependerá exclusivamente de la cantidad de piezas que vamos a reponer o también de tejidos de soporte, ya sea óseo y tejidos blandos. Dentro de las prótesis fijas o PF vamos a encontrar PF1, que solo sustituye a la corona, simulando al diente natural. PF2, o prótesis fija, que sustituye la corona y una porción de la raíz. La corona tiene una longitud normal, pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando hay un poquito de más de pérdida, lo que hacemos con la cerámica es extenderla a la porción cervical para simular el cemento radicular. ¿Sí? Eso es por la retracción de la encía, fundamentalmente. Y la PF3 es una prótesis fija que restituye la corona perdida y la encía de las zonas desdentadas. ¿Sí? Eso es cuando ya hay mayor pérdida. Y luego está la PR4 y PR5, que son sobre dentaduras, pero ya es más abarcativo la prótesis removible, no tiene sentido que lo hablemos ahora. Y tienen que entender, y esto es importante, los tipos de prótesis fijas. Ahí se ve la PF1 como reemplaza corona, PF2 corona y un poquito de cemento, ¿no? Se extiende un poquito hacia la zona más apical, y la PF3 sí hay mayor pérdida, entonces ya reponemos encía artificial. Esto sí es importante que conozcan ahora. Y a su vez, entonces, las prótesis pueden ser, una vez que hemos diseñado y planificado el tratamiento, y elegido el pilar o cómo van a ser nuestras rehabilitaciones, debemos entender que pueden haber prótesis atornilladas o cementadas. ¿Sí? La utilización del tornillo o cemento solo se aplica. La utilización del tornillo o cemento se aplica a la restauración coronaria o supraestructura y no al pilar o intermediario que siempre va atornillado al implante. ¿Sí? Las prótesis atornilladas fueron las primeras en ser utilizadas y cada una de estas presentan ventajas o desventajas. Por lo tanto, la selección de una u otra dependerá de la situación clínica o de la preferencia a veces del profesional. ¿Sí? Esto por ahí es un poco más complejo de que entiendan. Eh, Ahora quizás con las imágenes de alguna resolución clínica sí van a poder comprender mejor. Las atornilladas. Sí es bueno que sepan qué ventajas o desventajas tiene cada método de fijación de la corona o la prótesis. La prótesis atornillada tiene ventajas como la instalación y remoción sencilla, mayor seguridad al profesional, esa instalación o remoción nos da mayor seguridad, digamos, y no se necesita cemento. En cuanto a la desventaja, es la emergencia del tornillo por oclusal o la dificultad para conseguir una correcta emergencia y estética. La anatomía dentaria a veces se ve alterada por el orificio del tornillo y a veces esto presupone un mayor costo. Y la ventaja de la cementada es la anatomía oclusal inalterada porque yo cemento la corona al pilar como si fuese, ustedes tienen que entender que una corona cementada es algo similar a lo que sería cementar una corona sobre un perno colado o sobre un poste. ¿Sí? La prótesis cementada en implantología se asemeja mucho a la prótesis fija convencional. Otra cosa es que el perfil de emergencia es más anatómico y puede tener mayor resistencia de los tornillos a la fractura. Eso también puede ser a veces algo relativo.
En cuanto a las desventajas, es que son de difícil remoción porque al no poder acceder al tornillo una vez que está cementada la corona, no es fácil que la pueda sacar. Y el propio proceso de cementación a veces dificulta que yo pueda retirar los excesos de cemento. Y eso a veces puede originar periimplantitis, porque el cemento se mete por debajo de la encía, por ejemplo. Bueno, todo eso son aspectos a tener en cuenta. Y acá les voy a mostrar algunos casos clínicos donde podrán entender y les voy a tratar de explicar cuáles son y podremos ver mejor la diferencia entre prótesis atornilladas o cementadas. Vamos a ver implantes unitarios, algún caso de puente y alguna prótesis fija múltiple sobre implantes. Fíjense, implante unitario, como el pilar prefabricado fue tallado, este es un pilar, hoy yo les mostré algunos que eran rectos, eso a su vez es tallado, se toma la impresión y luego se coloca la corona. ¿Sí? Este orificio, acá viene el tornillo que lo ajusta al pilar al implante y esto se tapa con composite. Se puede poner una bolita de teflón y un poquito de composite y eso queda como un pilar, como un perno muñón, o, como un muñón dentario, digamos, y luego simplemente se cementa la corona. Esto es lo más similar a una prótesis convencional, a una corona convencional. Entonces esta es una corona cementada sobre implante. Aquí también podemos ver un pilar metálico con hombro cerámico. Esto se hace por medio de una técnica en laboratorio, pero básicamente es lo mismo. La corona se cementa. ¿Sí? Lo que tenemos que acá al hacer este hombro cerámico es que disminuimos el color negro del metal en la zona de la encía. Luego se tapa esto con composite, una bolita de teflón y composite, y se cementa la corona como si fuese una prótesis fija convencional. Y ahora sí pasamos a un caso de coronas atornilladas, donde podemos ver, acá hay un implante abajo de esta estructura, ¿sí? Esto se manda a hacer con un calcinable, se encera esto, y luego el laboratorio hace este colado, que yo lo puedo probar en boca. Acá abajo está el tornillo. Perdón, volvemos. Luego esto mando al laboratorio y puedo recubrirlo con cerámica, ¿sí? Y ahí abajo, fíjense cómo se pueden ver los tornillitos. ¿Esto qué facilita? Fundamentalmente que no voy a necesitar cemento y que lo puedo sacar las veces que yo necesite. O si alguna vez se afloja, la puedo volver a ajustar. Esto luego se tapa con composite y se trata de restituir la anatomía del diente. Pero bueno, ya la anatomía en sí se ve alterada por ese orificio. Esa es una gran diferencia que hay entre las cementadas o atornilladas. Acá vamos a ver un caso de puente, donde se prueba primero el colado. Este, ¿Cómo se hace el control del asentamiento? Siempre, igual que de la misma forma que una estructura convencional en prótesis fija, se saca una radiografía para asegurarnos de que el colado está asentando correctamente en la plataforma de los implantes. Fíjense que nosotros vemos el implante y se puede observar el metal en íntimo contacto. Luego esto se manda al laboratorio, el laboratorio carga la cerámica y esto generalmente va cementado. Acá podemos ver varias coronas, coronas múltiples, pero en este caso atornilladas. ¿Sí? Fíjense que estos implantes son de hexágono interno, son 5, y hacemos 5 coronitas individuales. Probamos primero la estructura metálica que fue hecha con un calcinable, ahí podemos observar los tornillos, cómo se ajustan a la plataforma. Esto en un modelo de yeso hay un análogo para cada implante. Es decir, que en el modelo de yeso yo tengo cada un implantecito como si simulara lo que está en boca. Se manda a cargar la cerámica, dejando el agujero del orificio del tornillo, atornillamos en boca y luego vemos los dientes como si fuesen coronas normales. ¿Sí? Y esto es lo mismo, coronas cementadas adyacentes a dientes naturales. Fíjese que esto es una combinación, porque acá tenemos coronas sobre dientes naturales, esto también se rehabilitó. Es decir que haciendo una rehabilitación así con pilares, que van a ir luego coronas cementadas, yo tomo la impresión igual que si fuese una prótesis convencional. Se manda a hacer el metal, luego la cerámica, y se cementa. Fíjese como en este caso no se altera la anatomía. El diente viene solo recubierto en cerámica, todo un bloque. Lo difícil de esto es que si este pilar se llega a aflojar,
yo no tengo cómo ajustarlo. Eso es una dificultad en las columnas cementadas. Bueno, y acá les dejo la bibliografía. Un libro de cabecera es el de Carl Misch, que es un referente en implantología mundial, digamos, y tiene muchas ediciones. ¿Sí? Fíjense que este está del año 2000, dos o tres ya. Es el libro de cabecera. Y bueno, eso es todo, chicos. Si quieren, yo ya terminé la clase. Si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. Me la hacen ahora. Igual el jueves lo podemos hablar. Si quieren en clínica, me buscan. Pero bueno, es un tema que nos reviste de mayor importancia en cuanto a que ustedes no tienen que saber clínicamente, pues no lo vamos a ver en el pregrado. Pero sí hay aspectos importantes que deben entender de integraciones, indicaciones generales, porque a los posgrados seguramente a los que les guste cirugía o rehabilitación van a tener que estudiar implantología, así que esto ya les sirve para eso. ¿Eh? ¿Alguna duda? Doc, buenas tardes. Quería Sí, ¿qué saber si tal? iba a subir el material al aula. Mira, yo creo que entiendo que este material está subido, ya se subió en su época, se subió con audio y todo, incluso en en una de las imágenes se me activó el audio y no sabía cómo desactivarlo. Pero tendría que estar esto en el aula. Si no, yo lo voy a subir, no hay problema. Muchas Pero gracias, Doc. ¿cómo? Gracias, Doc. Fíjense si no está. Bueno, cualquier cosa, si no le decimos y Sí, si no manda. me avisan el jueves y de última yo voy a llevar en un pendrive y descargamos en alguna compu de alguien si alguien puede llevar. Pero yo les digo que las preguntas para el parcial en este tema son bastante, digamos, yo no voy a abarcar más que lo que está en el teórico, de ninguna forma, porque no es un tema que lo vamos a ver en la clínica. Así que vamos a marcarnos en el teórico y que ustedes tengan acceso a lo que se dio, digamos, a esta información. Por eso, si no está en el aula virtual, sí, háganmelo saber, entonces yo veo cómo les puedo hacer llegar. Pero lo correcto sería que se suba de vuelta. ¿Está? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Bueno, ¿listo? Damos por terminada entonces la clase. Hasta luego.